Vamos a conversar con el senador del PPD, Ricardo Lagos Weber, a quien ya tenemos en la línea telefónica. ¿Cómo le va, senador? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Buenos días, Connie. ¿Senador? Dándole. Sí. Hola, buenos días. ¿Cómo está usted? Senador, quedémonos un poquitito con lo que está pasando con el ingreso familiar de emergencia, ¿le parece o no? Porque quizá es un súper buen ejemplo de cómo están las cosas entre el Ejecutivo y el Legislativo en el contexto de la pandemia. Ya, ayer lo que se hizo fue votar, en el fondo, el proyecto, pero sin detalles. O sea, falta el contenido, falta el detalle, ni más ni menos que de cuál va a ser la realidad del monto. Y el gobierno se está quejando de que hay que apurar el tranco para que esto llegue rápidamente a las personas, en el entendido de que para lograr, ¿verdad?, que se queden en la casa, y 4,8 millones de santiaguinos debieran quedarse en la casa a contar de mañana, ¿verdad? Parte importante del objetivo del ingreso de emergencia apunta justamente a eso. Se necesita que esto salga luego. ¿Cómo se juega finalmente, verdad, contra lo que uno quisiera que efectivamente las cosas fueran y eso cómo se contrasta con la necesidad y la urgencia de que las cosas pasen? Sí, a ver, primero, solamente para que estemos claros, está aprobada la ley que crea el ingreso familiar de emergencia y están aprobados los 800 millones de dólares que quería el gobierno. Lo único que se le rechazó al gobierno fue el artículo que establecía los guarismos decrecientes o los montos decrecientes de pago de 3 meses. Para que se sepa, era un bono de 65.000 pesos por persona, ya el primer mes, 55 segundo, 45 el tercero. Eso fue un punto, yo diría yo, casi de quiebre con el gobierno, porque se le dijo, ¿por qué tiene que ser decreciente el aporte? Eso fue lo que se le borró, pero el gobierno tiene todas las facultades, si quiere, de implementar lo que quiera. Se le dejó en el fondo se le dio manga ancha al gobierno para que haga lo que quiera en este proyecto. Ya, si quiere vetarlo, tiene todos los votos a favor. O sea, el proyecto está aprobado y están los recursos. A mí me preocupa más el tema más de fondo del desencuentro que hubo con el gobierno en esto. Porque, le voy a decir, lo he dicho públicamente, en otras entrevistas, en la sala del Senado, en la Comisión de Hacienda, en público y en privado. El grueso, mira lo que digo, el grueso de las medidas adoptadas por el gobierno ante la crisis sanitaria y económica son correctos y buenos medidas. Y por eso las hemos aprobado. El grueso, me explico, o sea, no hay nada que no se haya aprobado, pero creo que están bien orientadas, están puestas en el asiento de lo correcto. Salvaguardemos los empleos, ahí está la ley de protección del empleo. Preocupémonos de no dañar el tejido productivo en Chile, y para eso se crea entonces el fondo con garantía estatal, para que la banca privada preste a pequeños, medianos y más grandes empresas, para que tengan liquidez y no quiebren. Y para eso entonces hemos aprobado el bono COVID-19, el bono que se aprobó hace 2 meses ya. Y para eso entonces estamos hoy día aprobando el ingreso familiar. ¿Qué es lo que nos generó este proyecto? Que el presidente anunció un fondo de 2.000 millones a comienzos de abril, 2.000 millones de dólares, y este proyecto está usando 800. Esto es el 40%, menos de la mitad. Y le dijimos, oiga, si se creó un fondo de 2.000 con reajuste de presupuesto, no es plata fresca, o sea, está bien, recortó el ministerio, no había que recortarle a bomberos si quiere, pero está bien, hubo que hacer recorte, estamos en una emergencia, juntó los 2.000 y usa solamente 800. Le dijimos, auméntelo a 1.200 millones y en vez de dar 65.000 pesos va a dar 80.000 pesos. Familia promedio son 320.000 pesos al mes y de lo parejo. ¿Eso tenía un costo mayor? Sin duda. E incluso el gobierno dijo, no, que yo requiero recursos para más adelante, etcétera. Se le dijo, el presidente no hizo ese anuncio. Él no dijo que los 2.000 millones lo iba a gastar de aquí a diciembre. Él va a presentar la crisis ahora. Sin perjuicio de eso, le pedimos algo muy sencillo. Miren lo que pedimos. En vez de que los aportes mensual fuera decreciente en el tiempo, que fuera parejo. Los mismos 65.000, pero parejo. ¿Y por qué razón? Por lo que ustedes estaban diciendo recién, tú me estabas preguntando. Porque tenemos otras 16 comunas de Santiago que van a entrar en cuarentena mañana, ¿no es cierto? Y otras comunas de Chile. ¿Qué le estamos diciendo a los chilenos? Quédese en su casa. No le estamos diciendo, mire, le vamos a dar un subsidio de cesantía porque usted perdió la pega, pero para que salga a buscar pega le voy a dar cada mes un poquito menos de plata para que tenga un estímulo o se vea incentivado a buscar pega. No, aquí le estamos diciendo quédese en su casa. Y si eso, mantengámosle un recurso parejo. Y eso costaba, mire lo que costaba, Goni, 130 millones. Fondo de 2.000. Estoy dispuesto a gastar 800 el gobierno, le decimos ponga 130. Y la forma en que abordó la discusión fue una rigidez que yo no he visto y que no nos merecíamos. ¿Sabe por qué? Porque la oposición tiene muchas caras. Y ustedes saben eso, el gobierno lo sabe. Hay gente que quería hasta votar al gobierno durante el estallido social. Y otros que no tenemos ese predicamento, al contrario. Y creo que se merecía una discusión más abierta y más flexible. Y generó algo inusitado del gobierno, que todo el Senado le rechazara
esta parte. El proyecto está vigente, tiene que ver cómo resuelven el tema del pago del bono nomás. Senador, pero ¿no considera usted, y es un argumento que dan a favor de lo decreciente, que ese ser decreciente finalmente lo que también puede dar es mayor flexibilidad? Si la crisis termina, uno puede empezar a salir y se cuidan los recursos frente a eventualmente una segunda ola, un segundo brote u otro tipo de emergencia. ¿No estaba eso en las argumentaciones del gobierno? No, el gobierno argumentó que había que dar un bono más, un aporte más alto de 65, no 55 el primer mes, porque era durante el primer mes donde más necesidad se iba a tener. Yo con ese criterio le argumenté con su misma lógica. Entonces, si usted tiene un fondo de 2.000 y dice que hay que gastar ahora hay que gastar, pues gaste más ahora y no después. Uh-huh. Segundo, tenemos capacidad para seguir gastando y todos sabemos que van a haber otros paquetes económicos. Le digo al tiro algo, apoyo a las grandes empresas, ¿cómo lo vamos a hacer? No hay que hacerlo, yo creo que va a ser necesario hacerlo, ¿ya? Hay que buscar los mecanismos, salvaguardar al Estado, etcétera. Pero para hacer eso hay que tener la legitimidad de que hicimos primero por todos los chilenos más vulnerables algo efectivo e importante. Entonces, yo la única lógica que le digo, a mí no me pueden acusar de nada en el gobierno. El presidente Piñera asumió en marzo del 2018 y constituyó la Comisión de la Infancia e invitó a alguna gente de oposición a constituir esa comisión. Me invitó a mí y fui al día siguiente como me dijeron. Algunos me criticaron a mi sector. Yo no tengo ni una dificultad en estarme a conversar con el gobierno. Al ministro Briones, en medio del estallido social, el presidente Piñera, que estuvo en un guarismo, en un dígito de aprobación, se le dio todo el respaldo con una reforma tributaria, se aprobó el presupuesto. O sea, no hemos llegado. Hay gente que sí, que tiene otra actitud. No es el caso de la parte importante de la oposición. Y eso creo que no se ha manejado bien por parte del gobierno. Yo lo lamento porque genera una tensión innecesaria, ¿ya? Senador, déjeme preguntarle, cuando ustedes plantean que se puede aumentar de los 800 y tantos a prácticamente 1.200 millones este respaldo para este bono, este ingreso, como lo queramos llamar, porque hay 2.000 millones aprobados, ¿cuál es el argumento que él ha utilizado, me imagino un poquitito más en detalle, el Ejecutivo, para decir, miren, lo que sobra lo queremos usar en los próximos meses o en el tiempo más cercano? ¿Se les ha entregado algún tipo de detalle de esa plata que se quiere guardar, se quiere usar en qué? Porque no es lo mismo decir, mire, no, es que la estamos guardando para más adelante, a decir, mira, es que esto otro lo vamos a usar en esto. Sí, el gobierno, no, hay que ser transparente, eso no está mal, la expresión es nuestra. La argumentación que da el ministro Briones, ya dice, mire, se creó este fondo y ese fondo me tiene que alcanzar además, porque al cabo del pago de estos 3 meses, vamos a tener que hacer una de dos cosas. O renovar este paquete, renovar, digamos, en sentido que tal vez hay que dar un par de meses más o 3 meses más, o tenerlo para subsidiar el empleo. Entonces, la respuesta es sí, y lo vamos a apoyar en eso. Pero para eso sí tenemos recursos también, porque van quedando recursos disponibles. Mire, que lo diga un político de oposición, alguien dirá, no, el populismo de siempre. Pero cuando lo dice José Gregorio, Luis Felipe Céspedes, Andrea Repeto, Rodrigo Valdés, entonces ya no es que lo esté quecareando de la oposición para estar en un priquineo. Lo que yo siento es que el gobierno cometió un error. ¿Dónde están esos recursos que podrían eventualmente ser utilizados en caso de que hay que echarle mano a 3 meses más? Están primero en el Fondo de Estabilización Económica y Social, que está fuera en el FES, de los fondos soberanos, que tenemos sobre 12.000 millones de dólares. ¿Ya? Ahí tiene recursos. 2, tiene capacidad aún de endeudamiento. Menos que antes, ciertamente, pero tenemos Chile capacidad de endeudamiento. ¿Ya? Y tiene una capacidad crediticia en el Estado de Chile bastante importante. Tiene credibilidad afuera. Hace 2 días se colocaron bonos por 2.000 millones de dólares. ¿Ya? A una tasa, la más baja de la tasa soberana en el mundo, de país emergente. Tenemos esa capacidad. Y tercero, tal vez se pueden seguir haciendo ajustes en algunas áreas, ¿ya? Y además, si me dice, entonces, perdón, y un tema, Juan Manuel, para que no quede, se le dijo al gobierno, si ya usted no está en condiciones de aumentar de 800 a 1.200, porque eso va a aumentar un 50%, yo le dije, aumente 130 millones de dólares, no en 400, para tener un aporte parejo dentro de los 65.000. Y era importante como una señal de entendimiento, porque al final del día, como se le dijo al gobierno cuando comenzó esta crisis, el gobierno no va a salir solo de esta. Esto es una responsabilidad compartida. Y cuando es compartida la responsabilidad, también es compartido el diseño y la forma en que se hace. Y ahí yo siento que el gobierno cometió un error, que no había cometido antes esta administración bajo
el ministro Orioles. Senador Lagos Weber, desde La Moneda se dice que hay una cuestión que no conversa entre el discurso que tienen ustedes en el Parlamento, voy a decirlo más o menos cómo se transmite, de pedir más finalmente, y el que tienen algunos de los economistas, exministros de la ex nueva mayoría o ex concertación que han participado en las mesas a las que se ha convocado de parte de La Moneda, que más bien están señalando que ya llegamos el límite o ya pasamos el límite de lo que efectivamente el fisco puede seguir haciendo para no desarmar completamente la regla del balance estructural y otras cosas más, que ya para este año se estima que el déficit va a llegar a los 20.000 millones. Sí. Entonces, que no conversa lo que ustedes están pidiendo con lo que sus propios economistas le están diciendo al gobierno, hay que considerar en términos de límites del manejo de los recursos fiscales. En los últimos 5 días he hablado con Andrea Repeto, Rodrigo Valdés, José Gregorio y Luis Felipe Céspedes. Último escribió una columna, creo que salió el lunes, la tercera. Rodrigo Valdés escribió otra el domingo, ya, y la semana pasada José Gregorio. Y en todas señala que hay espacio para hacer, y no menciona Andrés Velasco, no porque no sea buen economista y reputado, porque van a decir que está política y que fue el precandidato presidencial, pero te dice que hay capacidad para usar recursos que tenemos en Chile y es usarlos ahora. Esta crisis que viene desde el punto de vista económico va a ser muy, muy fuerte. Y en el tema sanitario, les quiero recordar que hace 3 semanas el gobierno cometió unos pocos errores, porque en esto cualquiera puede cometer errores ante la pandemia que tenemos. O sea, yo no me quedo en la chimuchina del error chico que se equivocó, pero creo que hubo una señal muy confusa cuando habló de la vuelta a la nueva normalidad y al retorno seguro y la discusión de los malls, las clases, cuando hemos visto ahora que durante 2 días seguidos ya los contagiados superan a los recuperados, cosa que habíamos parado por 12 días, y hay una preocupación creciente que esto se puede disparar. Tal vez se sacaron cuenta un poquito alegre en algún minuto. Usted, senador, hablaba... algo muy fuerte. Entonces, quiero decir que lo que yo le planteo al gobierno es, esto tiene que hacerlo de manera conjunta, no lo va a hacer solo. No porque haya salido el nivel de aprobación de 1 dígito a 2 dígitos, es que tenga un respaldo ciudadano mayor. Los ciudadanos cuando están asustados apoyan a las autoridades siempre, en todas las sociedades. Está ocurriendo en el mundo, salvo en Chile que ha subido menos que en otros países, pero es natural. La gente tiene susto, tiene que hacerle caso a la autoridad, y es lo que hacemos todos, incluido yo y mi familia. Hacemos caso a la autoridad, pero la autoridad también, cuando está, tiene que dejarse ayudar también a ratos, y ahí es cuando creo que ha fallado un poquito. Senador, usted hablaba de la necesaria legitimidad para las conversaciones que se vienen, ¿verdad? Pensando, por ejemplo, en el apoyo a las grandes empresas. ¿Por qué no desarrollemos un poquito más la idea? Porque hay un punto que es bien relevante. Su tema, me imagino, es, ¿verdad?, pararse frente a quienes realmente están necesitando hoy día ayudas directas del Estado y que son los sectores que probablemente salieron a la calle después del 18 de octubre a reclamar por la desigualdad. ¿Cómo se le planta cara a ellos finalmente para explicarles que se ayuda a las grandes empresas cuando la ayuda que se le entregó a ellos fue eventualmente insuficiente? ¿Ese es el punto? El punto que creo que tenemos que resolver bien y de común acuerdo, cómo vamos a apoyar a aquellos chilenos que que lo están pasando mal, que lo van a pasar mal, y además a los pobres le estamos diciendo tiene que quedarse en su casa. Entonces, para ir abordando, y por eso, mira lo que le dije antes, por eso que creo que lo que ha hecho el gobierno está bien hecho, ha sido lo correcto. Partimos por proteger el empleo, por dar un bono de emergencia, partimos por establecer las garantías para que los bancos presten plata, y si no, nos van a prestar plata, y así todos tenemos problemas. Usted, el ministro de Economía, ayer se ganó media página del Mercurio criticando a los bancos, ¿ya? Y hemos ido, y ahora estamos atendiendo al grupo de familias más vulnerables, trabajadores informales, y entró ayer el proyecto para el tema boleta en horario, y creo que ha sido el orden correcto de las cosas. Eso tenemos. Y para entrar a hablar de grandes empresas, que tiene toda una connotación política, si usted quiere también, ese tema, que va a ser delicado, tenemos que haber despejado bien estos otros temas, despejado en el sentido de haber buscado soluciones dentro de nuestras capacidades. Y sin eso va a ser más difícil decir, mire, tal empresa, y qué es lo que van a hacer los que no quieran ayudar en nada en esto, van a decir, no, mire, si tuvo tantas utilidades, que se paguen de las utilidades nomás, ¿verdad? Confundiendo, digamos, patrimonio con caja, pero bueno, o con liquidez. Entonces, lo que quiero decirles es que hagámoslo bien. Y el gobierno, yo creo que en esta... Senador... No es que no se dio, no cambió nada del proyecto de los sustantivos. Y eso yo creo que no es bueno para poder trabajar hacia adelante. Ahora, déjeme preguntarle por esto entonces, porque el gobierno al mismo tiempo, en voz de varios de sus ministros, están cuestionando a la oposición, ahí la meten sí en un todo, señalando que en la práctica vuelven a tener este comportamiento obstruccionista. ¿Qué responde usted frente a eso entonces? Yo no veo cuál es el comportamiento. Bueno, que me nombre el proyecto que no hemos aprobado, que no se ha aprobado en beneficio de todos los chilenos. Que nombre un proyecto.
Uno, que no se haya aprobado. Uno que haya salido mezquino. Un proyecto que haya salido no aprobado. Uno que no se haya aprobado. Ninguno, se aprobó todo. Juan Manuel, se ha aprobado todos los proyectos. Mejorados, claro. Pero era que no existe un gobierno de minoría. Entonces tiene que conversar con la oposición. Y es cierto, la oposición no somos todos iguales. Yo no soy igual a aquellos que querían votar el gobierno en octubre, en noviembre. Yo he apoyado la institucionalidad. Usted vio que hay gente que formalmente pidió, o sea, formalmente en el sentido explícitamente pidieron partidos políticos que tenían que renunciar al presidente. Algunos querían acusarlo constitucionalmente por incapacidad para gobernar. Yo no es que no lo comparto, lo rechazo plenamente. No me cabe en la cabeza. Entonces en una oposición, ya vemos otras oposiciones. Sí, yo quiero ser gobierno, yo quiero tener la capacidad de dictar mis proyectos de ley, de tener mis políticas públicas de apoyo en las emergencias, pero hoy día no soy gobierno, soy oposición. Pero yo veo que en todos los países las oposiciones y los gobiernos han logrado conversar y ponerse de acuerdo. De acá, en este proyecto, creo que se convirtió en un paso en falso, que espero que lo pueda enmendar el gobierno. Lo digo verdad. Muy bien, pues. Porque hay una oposición que es constructiva, y la constructividad no pasa por decir que sí, pasa por trabajar conjuntamente, y no que le digan a uno, es esto, tómalo, déjalo, porque lo que hizo el gobierno con eso fue aglutinar a toda la oposición en una, pues. No distinguió a la oposición, la trató a toda la oposición como si fuera lo mismo, y eso fue el error que cometió el gobierno, porque no somos todos iguales, pero si nos trata a todos iguales, nos obliga a asimilarnos, y eso no es sano para lo que viene. Falta mucho todavía de esta pandemia. Sí, pues. Así que hay que apretar los dientes, tener temple y captar que esto se sale conjuntamente, porque lo que está en juego al final, ¿qué es lo que van a criticar los chilenos? Porque no es que criticar, ¿qué les va a preocupar? Que lo que estamos en la toma de decisiones que nos eligieron, no estamos dando el ancho. Muy bien, pues le queremos agradecer, senador Ricardo Lagos Weber, por conversar esta mañana con nosotros en Infinita. No, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Adiós. Buenos días, muchas gracias.